Creo que tu análisis es necesario, fundamental para entender con claridad lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Venimos de gobiernos en los que buscaron privatizarlo todo, privatizaron los trenes, y como diría Laida Sansores, palabras más, palabras menos, no privatizaron a su chingada madre porque no pudieron. Pero a ver, Ángel, estamos a meses de que arranque funciones, operaciones, Dos Bocas, la refinería de la 4T. Y ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprendiendo a propios y extraños, anuncia que el gobierno de México ha firmado un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Dice que es una nueva nacionalización, obviamente de la mano de la soberanía energética, la nacionalización del litio, la refinería, rescatar Pemex, rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Ayúdanos, si me permites pedírtelo, Ángel, a entender la magnitud de esto, porque se vendrán las noticias falsas y los comentarios carroñeros en redes sociales de que el presidente está comprando puros fierros viejos, pura chatarra, cuando han defendido a capa y espada a Iberdrola. Además, el legado de Felipe Calderón, macheteado desde a ras de suelo, ¿no? Aquí en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sí se construye una refinería, no solamente una pinche barda como la que dejó Felipe Calderón en Hidalgo, y a Iberdrola, sí, a la empresa favorita con la que más hizo negocios Felipe Calderón, se le compran, se le arrebatan, si me permiten esta expresión, 13 plantas generadoras de electricidad. Ahora sí te dejo, Ángel. Mira, Vicente, déjenme compartir, porque vale la pena. Me parece que esta diapositiva, esta lámina, estos datos clarifican. Como siempre dice el presidente, no hay texto sin contexto. Hay un contexto clave para entender la adquisición de estas 13 plantas de Iberdrola. Y es esta tabla. En el año 2000, al ingreso de Vicente Fox, quien generaba el 100% de la energía eléctrica en este país era Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, aunque no aparece ahí en la segunda columna. Y los privados no generaban electricidad, al menos oficialmente. Estaba prohibido por el artículo 27 constitucional. Sin embargo, violando la Constitución y en donde se quedaron callados los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los que hoy gritan al escándalo, hoy en la mañana lo decía el presidente, se convirtieron en constitucionalistas porque durante 13 años se quedaron callados ante la violación del artículo 27 constitucional que prohibía a privados generar energía eléctrica. El artículo 27 constitucional estuvo vigente hasta diciembre de 2013. Entonces, veamos esos dos primeros renglones. ¿Cómo es posible que, prohibiendo la Constitución que los privados generaran energía eléctrica, cómo es que se llega a 2013 en los dos sexenios panistas a que el 37% de la generación de energía eléctrica en este país fuera por parte de privados? 37% violando la Constitución. Bueno, con Peña Nieto, de 2013 a 2018, Comisión Federal, ya había desaparecido Luz y Fuerza del Centro, la desapareció Felipe Calderón. Estábamos ya en una proporción prácticamente mitad y mitad. Cuando llega el gobierno de la 4T, era 52-48. Hay que tomar en cuenta que el gobierno de la 4T en realidad toma posesión en 2019. En diciembre de 2018 estamos en esos números. Entonces, una buena medida
de lo que pasó es ¿qué tomó el gobierno, nuestro gobierno de la 4T? Pues tomó los datos de 2019. Ya la mayoría de generación eléctrica en este país era por empresas privadas y además extranjeras, que eso es lo peor. Y como dejaron contratos amañados, ya firmados, y como tienen el apoyo de magistrados como Juan Pablo Fierro, que sirven a intereses extranjeros, pues para 2021, que es cuando el presidente propone una reforma constitucional para detener este futuro negro para el país, pues ya la proporción era 38-62. Y la proyección para final del sexenio, con un gobierno nacionalista, pero amarrado por contratos y un poder judicial cómplice de empresas extranjeras, era que la proporción iba a ser 30-70, a favor de los privados. Y a final de la década, ya con un segundo gobierno que va a ser seguramente de la 4T, la proporción iba a ser 15-85. Bueno, ¿qué significa esto, Vicente y el querido público de Sin Censura? Pues significaba la desaparición en esta década de Comisión Federal de Electricidad, porque todos los que sabemos algo de economía mínimo de bachillerato, pues sabemos que si tú controlas el 85% de la generación, eres dominante. Hoy en la mañana el presidente decía que usaron una falacia para desmantelar Pemex y Comisión Federal. Hablaban de monopolio, un concepto que no se puede aplicar a lo público. Se puede aplicar a las empresas privadas. Podemos hablar el monopolio de Tesla, que no existe, pero si hubiera, o el monopolio de Microsoft. Sí se puede hablar de monopolio en empresas privadas, pero en lo público es absurdo que se hable de monopolio. Todos estos neoliberales, pues nunca le dijeron al pueblo de México que, por ejemplo, la empresa de electricidad finlandesa Fortum es 100% estatal. Tampoco nunca nos dijeron que la empresa sueca de energía eléctrica Vattenfall es 100% estatal. Ocultaron que en Francia el 85% de la electricidad estaba controlado por la empresa estatal Électricité de France y que el neoliberal Emmanuel Macron llevó ese porcentaje al 100% estatal. Nos ocultan que Japón le está comprando petróleo directamente a Rusia, o nos ocultan que Alemania nacionalizó Uniper, filial de la finlandesa Fortum, ante sus grandes necesidades de gas y de electricidad. Entonces, esta tabla que acabo de presentar, todos la deberíamos de tener en mente. Urgía al país, no a Andrés Manuel López Obrador, no a Morena, no al gobierno de la 4T, le urgía al país recuperar la soberanía en el sector energético. Y eso lo está logrando en poco tiempo este gobierno, porque te quiero compartir, hoy el presidente señalaba, bueno, ¿y cuál es el fondo de la adquisición de estas plantas de Iberdrola? Y justamente el presidente dice mantener precios que la gente pueda pagar. ¿Por qué? Porque si ahorita se comparte la pantalla, y se ve, mira, esta pantalla es clave para entender lo que señala el presidente. Es el aumento de precios en 2021, entre enero y diciembre, y ve arriba Italia, Francia, España, Alemania. Iberdrola es española. Arriba de 5,000 pesos el megavatio hora, ¿no? 5 pesos el kilovatio hora. Y veamos el caso de México, hasta abajo incluso de Estados Unidos. Entonces, esta cuestión de los precios, lo que no entienden panistas y priistas es que también ellos se ven beneficiados con el hecho de que no haya aumentado el precio de la gasolina y que no aumente el precio de la electricidad.
A mí me sorprende, verdaderamente me sorprende, que haya mexicanas y mexicanos, entre comitas, que defiendan que empresas extranjeras controlen nuestro sector energético, sea las gasolineras extranjeras o sea las empresas de generación de energía eléctrica. Porque una vez que estas empresas controlan el mercado, dominan las tarifas. Y entonces ahí sí, Vicente, es parir chayotes. Porque te venden la electricidad, el diésel, el gas, al precio que ellos quieren. Porque tienen el control y lo pueden hacer. A eso íbamos. A eso se refiere el presidente cuando habla de una nacionalización. Es retomar el control. Con esta adquisición se pasa más o menos al 55% de generación de energía eléctrica en 5 meses, porque hay que esperar a que se concrete, a que Comisión comience a operar las plantas, pero digamos que en este año vamos a estar ya en una proporción 55-45. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a regresar a la proporción que existía en 2017. Esa era más o menos la proporción de 2017, de hace 6 años. Era una proporción 55-45, pero a favor del Estado mexicano. No es CFE, no es Manuel Bartlett, no es la CENER, no es ni siquiera el gobierno de la 4T, no. El Estado mexicano, que incluye incluso a estos opositores, traidores a la patria. También ellos están incluidos en el Estado mexicano, desgraciadamente. Pero, Vicente, la medida de la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola no es la única. Ya te había comentado que estuve en Hermosillo, en tu tierra. Bueno, no estuve en Álamos, pero estuve en Hermosillo. También he estado en Ciudad Obregón. Escuchando a Arturo Durazo, gobernador, sobre el Plan Sonora, que incluye varias plantas de generación de energía eléctrica a partir de parques fotovoltaicos. Doctor, es decir, sí. Nada más una aclaración. Alfonso Durazo, Arturo Durazo era el negro, aquel malandro, no. Horror. Alfonso Durazo, para que luego no vaya a haber malos entendidos. No, y para que luego no me digas que me ando juntando con esa gente, que es como juntarme con García Luna o con Felipe Calderón, o con Lili Telles, ¿no? Guácala. Dice, no, 1000 disculpas al gobernador de Sonora, Arturo Durazo, que Alfonso Durazo. Fíjate nada más lo que es la fama de aquel señor. Sí, Alfonso Durazo, que además debo decir, mira, yo durante gran parte de mi vida me dediqué a formar docentes y a evaluarlos, ¿eh? La exposición de Alfonso Durazo fue magnífica, muy sintética sobre este Plan Sonora. Bueno, pero regresando, por un lado tenemos un gobierno que le está apostando a energías renovables con la construcción de parques fotovoltaicos. Segundo, la sustitución de las turbinas en las presas por turbinas de nueva generación. Tercero, se está terminando de construir en el norte de México otra presa que panistas y priistas inútiles dejaron tiradas. Es decir, el gobierno de México está aumentando su capacidad de generación de energía eléctrica. Si a eso le sumamos los 8,500 vatios, vamos a meterle números, Vicente. ¿Qué significan estas 13 plantas? ¿Cuánto pesan estas 13 plantas? Iberdrola en el país tenía 24 plantas, de las cuales 2/3 partes eran plantas de ciclo combinado. Materia prima fundamental, gas natural. Tenían 6 parques eólicos y 2 parques fotovoltaicos. Es decir, Iberdrola tenía en el país solamente 1/3 parte de energías renovables y 2/3 partes gas. Bueno, Iberdrola le vende a México de sus 16 plantas de ciclo combinado, vende 12.
Iberdrola se queda con 4 de sus 16. De los 6 parques fotovoltaicos, vende al gobierno de México la venta 3, 1. Entonces Iberdrola conserva 5 parques fotovoltaicos y 2 plantas cinco parques eólicos y 2 plantas fotovoltaicas. Bueno, pero mira, al igual que en las refinerías, Vicente, es menos relevante hablar de cuántas refinerías, porque las refinerías son chiquitas, son grandotas, y las plantas de generación eléctrica igual. Aquí lo relevante es cuánto generan esas plantas. Y bueno, Iberdrola estaba generando casi 11,000 megavatios de energía eléctrica. 11,000, arribita de 10,600. Bueno, ¿de cuánto se deshizo Iberdrola? ¿Cuánto adquiere el gobierno de México? Pues ni más ni menos que el 80% de la capacidad de generación que tenía Iberdrola. Entonces, Iberdrola baja de una participación en el mercado dominante, en el mercado de los privados, porque, mira, hay de privados a privados y también el número de plantas no es relevante. En este caso yo tuve que señalarlo porque se habla de 13 plantas, pero mira, lo relevante aquí es ¿y cuánto generas? Para que te des una idea del peso que tenía Iberdrola hasta antes de este acuerdo, pues es que de las compañías en la Asociación Mexicana de Energía, con una capacidad instalada de 25,000 megavatios, que es la mitad de lo que el país requiere en este momento, pues Iberdrola se llevaba prácticamente la mitad. O sea, Iberdrola estaba generando de esos 25,000, 11,000 megavatios. Para que te des una idea, Vicente, la segunda compañía en México más cercana a Iberdrola, que es la japonesa Mitsui, genera 2,200 megavatios. Es decir, prácticamente 6 veces menos que Iberdrola. Es decir, el peso de Iberdrola era dominante en el mercado de la generación de energía eléctrica por parte de privados en México. Pesaba 6 veces más que su más cercano competidor, Mitsui, 6 veces más que la norteamericana Saabi, 6 veces más que la española Naturgy y casi 10 veces más que la italiana Enel o que la japonesa Mitsubishi o que la norteamericana Sempra. O sea, ese es el tamaño. Hoy, ¿de qué tamaño va a quedar Iberdrola? Va a quedar del tamaño de estas que te acabo de señalar. Iberdrola va a seguir produciendo en el país alrededor de 2,000 megavatios. Esa es la situación. ¿Qué gana México? ¿Por qué se invierte tanto la proporción a pasar del 39 al 55? Pues porque son 8,000 megavatios, Vicente. 8,000 megavatios, estaríamos hablando más o menos de una sexta parte de lo que el país necesita. 8,000 megavatios significan una tercera parte de lo que generaba la Asociación Mexicana de Energía, y 8,000 megavatios es ni más ni menos que el 80% de lo que generaba Iberdrola.